Bien, bueno, vamos a terminar de ver los contenidos del tema, ¿de acuerdo? Los, los contenidos que nos quedan son el apartado 5, que son los intervalos de confianza, ¿vale? Y el tamaño muestral y el error máximo de estimación. Bien, estos puntos de aquí los vamos a ver a través de unas fotocopias que ya os he puesto en el aula virtual. Antes de ver los intervalos de confianza, lo que vamos a ver van a ser los intervalos característicos en una distribución normal 0,1. Bien, vamos a verlo. Bien, mirar los intervalos, vamos a ver los intervalos característicos. Mirad, los intervalos característicos en una distribución normal son intervalos cuyos extremos se equidistan de la media, ¿de acuerdo? Y la probabilidad es una cantidad determinada que se llama nivel de confianza y es 1 menos alfa. Generalmente es el 90%, el 95% y el 99%, ¿de acuerdo? Uno de estos tres es lo que se suele dar. Si me dan uno distinto de estos tres, 0,96, es decir, 96%, el 98%, el 93%, bueno, pues no pasa nada, porque el intervalo que hay que sacar, que es este de aquí, lo vamos a sacar o se saca de la misma manera que nosotros vamos a sacar uno de estos, ¿de acuerdo? Bien. Como se determinan los intervalos característicos en una normal 0,1, ¿vale? En una distribución normal 0,1. Mirad, si nosotros fijamos un nivel de probabilidad 1 menos alfa, nosotros tenemos que determinar esto, ¿no? ¿Vale? Es decir, la probabilidad de que la variable z se encuentre entre este valor y este de aquí con un nivel de confianza 1 menos alfa, que puede ser el 90%, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que yo estoy determinando, ¿vale?, es los valores de la variable z para los que la probabilidad de que la variable z se encuentre entre esos dos de ahí es del 90%, ¿vale? Bien, si nosotros fijamos un nivel de probabilidad 1 menos alfa del 90%, del 0,9, ¿vale? Pues entonces, como todo el área encerrado que hay debajo de la campana de Gauss vale 1, pues si esto es el 90%, pues esto entre este valor de aquí, entre esa probabilidad de ahí y esta de aquí, pues tiene que sumar el 10% que me queda, 0,1. Por tanto, esta probabilidad sería 0,05, ¿vale? Y este de aquí igual, 0,05, ¿vale? Para este nivel de confianza que yo he fijado. Bien, por lo tanto, ese valor de ahí sería lo que se llama el z alfa medios, valor crítico, ¿de acuerdo? Luego veremos que se llama valor crítico. Y ese z alfa medios para este nivel de confianza del 90% es el z,005, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a determinar el intervalo característico para una probabilidad del 90%. Bien, bueno, pues ya hemos visto que ese z alfa medio es 0,05, ¿de acuerdo? Y entonces lo que yo tengo que determinar es esos valores de la variable para los que la probabilidad es del 90%, ¿de acuerdo? Bien, tengo que determinar esto de aquí, esos valores de la variable. Bien, bueno, pues ya sabéis vosotros que la probabilidad de que la variable z se encuentre entre este valor y este de aquí, ¿cómo lo podemos poner? Pues como son valores, uno es el opuesto del otro, pues al final tendría esta expresión de aquí, ¿no? ¿Vale? Esto de aquí, ven que despejando, pues al final llegaría a esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces tendría que buscar en la normal 0,1 el valor este de la variable para el que se le asigna un valor de probabilidad del 0,95. Como ese valor de probabilidad del 0,95 nosotros no lo tenemos en la tabla de la distribución normal, sino que tenemos dos valores de la variable a los que se le aproxima, el 1,64 que se aproxima a 0,95 y el 1,65 que se aproxima también a 0,95, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos el valor medio de eso, ¿de acuerdo? Y entonces, para ese nivel de confianza 1 menos alfa del 90%, de 0,9, ¿vale?, el z alfa medios que le corresponde es el 1,645. Si el nivel de confianza que yo fijo es del 95%, 0,95, pues entonces el z alfa medio, que ya no sería z,05, sino sería z,025, ¿no? Entonces es el 1,96. Si el nivel de confianza que yo fijo es del 0,99, pues entonces el z alfa medio sería el de 2,575. Daos cuenta que cuanto más grande es el valor de la probabilidad, el más grande es el nivel de confianza que yo quiero fijar, ¿vale? ¿De acuerdo?
pues entonces el intervalo es más grande. ¿Vale? Entonces lo que estoy determinando cuál es la probabilidad de que la variable z se encuentre aquí, pues sí que es verdad que es de un 99%, pero fijaos qué amplitud tiene el intervalo, es muy grande, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se calculan los intervalos característicos en una distribución normal 0,1. Perdón, en una distribución normal de media mu y de desviación típica sigma. Bien, vamos a ver los intervalos característicos ahora en una distribución normal de media mu y de desviación típica sigma. Pues resulta que la variable ahora ya no sigue una distribución normal de media 0 y de desviación típica 1. ¿Vale? ¿Veis? Esta es la variable ahora. ¿De acuerdo? Entonces los intervalos que yo voy a determinar van a ser estos. ¿Por qué? Pues porque la campana de Gauss, para esa variable de ahí, perdón, vamos a ver si lo puedo hacer mejor. Vamos a ver, difícil. Vamos a ver. Bien, imaginaos que esta es la campana de Gauss para una distribución que tiene media mu de desviación típica sigma, ¿vale? Es decir, la media está ahí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces ahora resulta que el intervalo centrado en la media sería mu menos k, ¿vale? ¿De acuerdo? Y mu más k, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, está centrado en la media, ¿vale? Entonces lo que tengo yo que determinar es este valor de k que le tengo que restar a la media y ese valor de k que le tengo que sumar, ¿vale? Para obtener ese intervalo centrado en la media, ¿de acuerdo? Bien, lo que tengo que determinar tengo que determinar ese valor de k que cumpla eso, que la probabilidad de que la variable k sea mayor que mu menos k y menor que mu más k es de 1 menos alfa. Bien, lo planteo, tipifico, ¿vale? Resto la media y divido entre la desviación típica en los tres miembros de la desigualdad, ¿veis? ¿De acuerdo? Aquí esa media se va, ¿vale? Y esta ahora ya sigue una distribución normal 0,1, ¿de acuerdo? Esa ya es la variable z, ¿vale? Que esa sí sigue ya una normal 0,1, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces lo que tengo que buscar que para este nivel de confianza que yo haya fijado, si es del 90%, pues entonces yo sé cuánto vale el z alfa medio correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, si es del 90%, pues ya sabíamos nosotros que valía cuánto, valía 1,645, ¿no? Bien. ¿Vale? Si esto es del 90%, pues entonces este k partido por sigma vale 1,645. Entonces despejo k, como pues pasando esto aquí a multiplicar, entonces el valor de k sería el valor del valor crítico, el z alfa medio, por el valor de la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer para construir el intervalo este es restarle a la media ese valor y sumárselo, ¿vale? Y ya tengo una estimación del parámetro en forma de intervalo. Bien, venga, vamos a seguir. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que son los intervalos de confianza. Mirad, un estimador puntual es una función que me permite a mí determinar o darle un valor aproximado a un parámetro poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, si yo por ejemplo quiero hacer una estimación de la altura de la población, de todos los alumnos de primero de bachillerato de la región de Murcia, pues puedo coger una muestra de 100 alumnos, por ejemplo, los mido a todos, saco su valor medio y entonces ese valor medio sería un estimador puntual de lo que es la altura media de todos los alumnos de primero de bachillerato de la región de Murcia. Pero claro, esa estimación puntual pues va a depender de la muestra que yo coja. Entonces lo más adecuado es coger un intervalo en el que con una determinada probabilidad se encuentre ese parámetro poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, dice que aquí que al construir un estimador puntual se va a tener un valor diferente dependiendo de la muestra elegida, ¿no? Por lo tanto va a ser poco fiable. Si en lugar de utilizar
un único valor se construye un intervalo donde podemos asegurar nosotros que ese parámetro se va a encontrar con una determinada probabilidad, pues entonces nosotros tenemos una mejor aproximación del verdadero valor que tiene ese parámetro en la población. ¿De acuerdo? Bien. Dice que un intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa es un intervalo que contiene el parámetro que yo quiero determinar con una probabilidad 1 menos alfa. Cuanto más alta sea esa probabilidad, pues más amplio es el intervalo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tampoco me sirve mucho. ¿Me explico? El error máximo admisible que se puede cometer al tomar el punto medio del intervalo de confianza, de ese intervalo que yo estoy tomando aquí, como estimación del parámetro desconocido, es lo que se llama el radio del intervalo. ¿De acuerdo? Ese es el error máximo que estamos dispuestos a asumir. Bien. No lo habíamos dicho antes, pero bueno, ya lo tenéis aquí, se sabe, ¿no? El nivel de confianza 1 menos alfa, pues es un valor de probabilidad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto va a estar entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de los casos viene fijado en forma de porcentaje. Bien, ya os he dicho que es el 1 menos alfa, ¿vale? Que puede tomar el valor de, o bien del 90%, del 90%, o bien del 95%, ¿de acuerdo? O bien del 99%, ¿vale? Para cada uno de estos valores de confianza, pues existe un z alfa medio. Para este de aquí existe un z alfa medio, que ya hemos visto cómo se obtenía, ¿de acuerdo? Para cada uno de ellos existe un z alfa medio. Para este de aquí es 1,645, 1,645, ¿vale? Para este de aquí era 2, z alfa medios, en este caso era el 2, y pico, a ver, 2,575, ¿vale? 2,575, ¿de acuerdo? Si me da un nivel de confianza distinto de estos de aquí, pues nada, tendría que sacar ese valor z alfa medio, que se saca como ya lo hemos explicado antes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos aquí entonces? Pues lo que tenemos aquí es, lo que nos dice aquí es esto, ¿no? ¿Vale? Dice que para una variable z que sigue una distribución normal 0,1, a cada nivel de confianza 1 menos alfa le corresponde el valor crítico de la distribución, ¿de acuerdo? Ese valor crítico que es el z alfa medio, que es este de aquí, estos de aquí que hemos visto, ¿de acuerdo? De tal manera que cumple eso de ahí. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y pues nada, vamos a seguir ahora con los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bien, vamos a ver ahora los intervalos de confianza para la media, ¿de acuerdo? Bien, mirad que nos dice aquí que un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica sigma conocida y un nivel de confianza 1 menos alfa construida a partir de una muestra de tamaño n tiene esta expresión de aquí, ¿vale? Bien, pues vamos a justificarlo, ¿de acuerdo? Mirad, tenemos una variable x que tiene una distribución normal de media mu de desviación típica sigma. Esta variable x puede ser, por ejemplo, la distribución de la altura en los alumnos de primero de bachillerato de la región de Murcia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que sí conocemos de estas dos, de la media y de la desviación típica, es la desviación típica, y queremos hacer una estimación para la media poblacional, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces la variable x, esa es la altura media de todas las muestras que yo puedo formar con los alumnos de primero de bachillerato de la región de Murcia, ¿de acuerdo? Bien, pues esa altura media de todas las muestras de tamaño n va a seguir esta distribución de aquí, ¿de acuerdo? Bien, esa x barra menos mu partido por sigma raíz cuadrada de n, esa ya va a ser una variable normal de distribución, va a ser una variable z de distribución normal 0,1. Una vez que la tipifico, es decir, si yo esta variable la tipifico de esta manera, pues ya sabemos que tiene una distribución normal 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, por la definición de intervalo de confianza, vamos a encontrar un intervalo en el que la variable z, esta variable z, que sería esta de aquí,
se va a encontrar entre menos z alfa medio y z alfa medio para un nivel de probabilidad 1 menos alfa. Una vez que yo fijo este nivel de probabilidad, pues el z alfa medio ya sé cuál vale, ¿de acuerdo? Ya sabemos que los niveles de confianza son del 90, del 95 y del 99%, ¿de acuerdo? Bien, si la probabilidad de que esta variable se encuentre entre estos dos valores con una probabilidad 1 menos alfa es lo mismo que esta probabilidad, que la probabilidad de que la diferencia entre la media de la muestra, el valor de la media de la muestra y la media poblacional se encuentre entre este valor de aquí y este valor de aquí. Bien. Por tanto, ese intervalo, este intervalo que yo voy a tener, me va a servir a mí para determinar que la media de la muestra se va a encontrar bien entre mu menos z alfa medios sigma raíz cuadrada de n partido por la raíz cuadrada de n y mu más z alfa medios sigma partido por raíz cuadrada de n, ¿vale? Con probabilidad 1 menos alfa. O bien también que la media se va a encontrar en este intervalo de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si esa diferencia se encuentra entre estos dos valores, ¿vale? Entonces la media de la muestra se va a encontrar en ese intervalo y la media de la población también se va a encontrar en este intervalo con un nivel de 1 menos alfa. Pues esto es lo que yo quería determinar, ¿de acuerdo? Pues ya he determinado un intervalo de confianza para la media poblacional a partir del valor medio de una muestra, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver este ejemplo de aquí. Mirad, este ejemplo me dice, para estudiar el tiempo empleado en llegar al centro de trabajo, una empresa ha elegido una muestra de 100 empleados a los que preguntar, ¿de acuerdo? Efectuada la encuesta, el resultado medio es de 45 minutos, ¿vale? Es decir, le ha preguntado a cada uno de los 100 empleados el tiempo que ha tardado y el tiempo medio ha sido de 45 minutos, ¿de acuerdo? Ese valor de ahí. Bien, si la variable sigue una distribución normal cuya desviación típica es de 15 minutos, sigma, ¿vale? El tamaño de la muestra es 100, determina un intervalo de confianza para la media con nivel de confianza del 95%. Para un nivel de confianza del 95%, pues el z alfa medio que le corresponde es 1,96. ¿De acuerdo? Entonces el intervalo de confianza con los datos obtenidos es este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, dice, con la muestra elegida la probabilidad de que el tiempo medio empleado en llegar al puesto de trabajo de los trabajadores de la empresa esté en el intervalo de confianza este de aquí es de 0,95, muy alto. Bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con el error máximo admisible y el tamaño de la muestra. Bien, antes de ver el error máximo admisible y el tamaño de la muestra, vamos a ver lo de la amplitud, la longitud del intervalo de confianza. Bien, mirad, ya sabéis vosotros que el intervalo de confianza está centrado en la media. Bien, está centrado en la media de la muestra, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí estaría la media de la muestra. Bien, y es x menos z alfa medio ¿vale? Por sigma raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, pues nada, pues a igual distancia pues sería x barra más z alfa medio multiplicado por sigma y partido por la raíz cuadrada de n. Bien, bueno, pues la amplitud del intervalo es esta, ¿de acuerdo? Esta es la amplitud del intervalo, ¿de acuerdo? Y es 2 veces esta longitud de aquí. Es 2 por z alfa medio sigma partido por la raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? 2 por z alfa medio por sigma raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? Bien. El radio del intervalo es esto, ¿de acuerdo? Es esta longitud de aquí. Bien, vamos a ver el error máximo admisible. Bien, el error máximo admisible nos dice que en la estimación, perdón, el error máximo admisible en la estimación de la media poblacional, utilizando el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza 1 menos alfa, es el radio, lo que os he dicho antes, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Es decir, que nosotros teníamos aquí el valor de la media, ¿de acuerdo? Aquí el valor de x barra menos z alfa medio, partido por sigma raíz cuadrada de n, ¿vale? Pues ese es el error máximo admisible. Este de aquí, ¿vale? O este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, ese es el error máximo que nosotros estamos dispuestos a asumir para la determinación de mu. Ya sabéis vosotros que la media poblacional se encuentra en este intervalo, con una probabilidad del 90% o del 95% o del 99%, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el error depende del tamaño de la muestra n, ¿bien? Y del nivel de confianza 1 menos alfa. Depende de esto de aquí porque a partir de ese nivel de confianza nosotros vamos a sacar el z alfa medio, ¿vale? Entonces cuanto más grande sea el nivel de confianza, pues mayor será el z alfa medio y por tanto el error va a ser más grande, ¿de acuerdo? Si el tamaño de la muestra n es cada vez más grande, como está aquí dividiendo, pues entonces el error máximo admisible pues va a ser cada vez más pequeño. Luego entonces muestras grandes hacen que el error sea pequeño y muestras pequeñas hacen que el error sea grande, ¿de acuerdo? Para niveles de confianza ya establecidos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, dice, para estudiar el tiempo empleado en llegar al centro de trabajo, una empresa ha elegido una muestra de 100 empleados a los que preguntar, efectuada la encuesta, el tiempo medio de 45 minutos. Si la variable sigue una distribución normal cuya desviación típica es de 15 minutos, ¿cuál es el error máximo admisible al hallar el intervalo de confianza para la media poblacional, ¿de acuerdo? Con un nivel de confianza del 95%. Pues ese nivel de confianza del 95% le corresponde a un nivel de alfa medio de 1,96. Por tanto, el error máximo admisible es de 2,94, ¿de acuerdo? Entonces, al considerar 45 minutos como el tiempo medio empleado al acudir al trabajo, como mucho vamos a tener un error de 2,94 minutos, ¿no? Es decir, que el mayor error que puede cometer la estimación es de 2,94 minutos, de esos 45 minutos que nosotros hemos considerado como tiempo medio empleado, ¿de acuerdo? Bien, y luego el tamaño de la muestra. Bien, pues para determinar una muestra se puede fijar el error máximo admisible que queremos tener, ¿vale? Y el nivel de confianza, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir calcular el tamaño mínimo necesario para tener este error máximo admisible con este nivel de confianza prefijado, ¿de acuerdo? Bien, entonces si aquí en el error máximo admisible nosotros despejamos el n, pues tenemos que el tamaño de la muestra vendrá dada por esa expresión de ahí. Bien, entonces vamos a ver este ejercicio. Nos dice que una empresa quiere estimar el tamaño empleado en llegar al centro de trabajo. Si la variable que mide el tiempo sigue una distribución normal cuya desviación típica es de 15 minutos, ¿qué tamaño muestral se necesita para estimar el tiempo en llegar al trabajo con un error con un error menor de 5 minutos y un nivel de confianza del 90%? Bien, pues como el nivel de confianza es del 90%, entonces el z alfa medio que le corresponde es 1,645. ¿Vale? Despejando de ahí, tenemos que el tamaño de la muestra ha de ser por lo menos de 24 individuos, ¿no? Como n tiene que ser un número entero, debe ser mayor o igual que 25, ¿vale? Entonces, si se elige una muestra de menor tamaño, el error será mayor de 5 minutos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya están todos los contenidos explicados del tema. Vamos a ver los ejercicios. Bien, vamos a ver, os he dejado en el aula virtual también una fotocopia sobre la inferencia estadística, ¿vale? Sobre los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Bien, entonces todo lo tenéis resumido aquí. Un intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa es un intervalo que contiene el parámetro desconocido, en este caso la media poblacional, con una probabilidad 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces para una variable normal z que sigue una distribución normal 0, 1, a cada nivel de confianza 1 menos alfa le corresponde un valor de la distribución que es el valor crítico, el z alfa medio, ¿no? Que cumple lo siguiente, ¿de acuerdo? Que la probabilidad de que la variable z se encuentre entre ese valor y ese de aquí es 1 menos alfa. ¿Vale? El nivel de significación alfa es la diferencia que hay entre la certeza y el nivel de confianza 1 menos alfa. ¿Vale? Bien, de todas maneras lo que me interesa a mí es los valores críticos. Bien.
Entonces aquí tenéis fijados para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico es 1,645, para el de 0,95 1,96 y para el de 0,99 2,575, ¿de acuerdo? Bien, si fuese un nivel de confianza distinto de esto, ¿vale? Ese valor crítico se saca aplicando esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos el intervalo de confianza para la media poblacional mu, de acuerdo, de una variable de distribución normal, de desviación típica conocida y un nivel de confianza 1 menos alfa, construido a partir de una muestra de tamaño n y de media muestral x barra, ¿vale? Pues la media de la población se va a encontrar entre se va a encontrar en este intervalo con una probabilidad 1 menos alfa, ¿de acuerdo? El error máximo admisible en la estimación de la media poblacional de la mu, utilizando un intervalo de confianza para la media con nivel de confianza 1 menos alfa, es el radio, ¿de acuerdo? Que es la expresión esta de aquí. Daos cuenta que el radio es esto. Bien, esto de aquí. Es lo que le sumo y le resto al valor de la media de la muestra. Bien. Y luego, bueno, aquí nos dice que el error máximo admisible, pues, depende, el error máximo admisible depende del tamaño de la muestra n y del nivel de confianza 1 menos alfa. Cuanto mayor sea la muestra, menor será el error cometido, ¿no? ¿Vale? Ya que está aquí dividiendo, ¿no? Cuanto mayor sea 1 menos alfa, la probabilidad con la que yo quiero que esté este valor, la media población en este intervalo, pues entonces mayor será el z alfa medio y por tanto también el error, ¿no? ¿Vale? Y por tanto la amplitud, el intervalo será cada vez más grande, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea esto, pues el intervalo es más grande. ¿Por qué? Porque el z alfa medio es cada vez más grande, ¿no? A mayor valor de 1 menos alfa, mayor será el z alfa medio. Y el tamaño de la muestra, pues fijamos el error máximo admisible E, el nivel de confianza 1 menos alfa, lo que nos permite calcular el tamaño mínimo de la muestra, que cumpla esas condiciones que viene dado por esta expresión de aquí. Bien, vamos a hacer ejercicio. Hasta ahora.